Hermanos, que el Señor les bendiga. Dice la palabra del Señor y les voy a pedir que me acompañen en esta lectura bíblica antifonal, hermanos, puestos de pie en el libro de San Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 12. Vamos a tener esta lectura bíblica antes de iniciar con nuestro culto. San Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 12, hermanos, de manera alternada. Dice la palabra del Señor en San Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por esta semana maravillosa, porque el viernes pasado pudimos tener este maravilloso culto donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero damos gracias, hermanos, porque el Señor no se quedó en el sepulcro, sino que nuestro Dios Jesucristo, nuestro Señor, ha resucitado. Y por eso, hermanos, iniciamos este culto en su nombre. Yo les quiero pedir que cierren sus ojos, que inclinen su rostro y en actitud reverente podamos elevar esta oración delante de nuestro Dios. Bendito Señor y buen Dios, te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria, Señor. Te agradecemos, Señor, tu sacrificio majestuoso, Señor, tu sacrificio maravilloso, Señor, que hiciste dando tu propia vida, Señor, en rescate por las nuestras, Señor. En tus manos ponemos el culto de hoy, Señor, y permítenos, Señor, alabarte, Señor, permítenos agradarte, permítenos recordar, Señor, la maravilla del milagro de tu resurrección, Señor, porque a través de tu resurrección, Padre Celestial, nosotros también hemos tenido vida nueva. En tus manos nos ponemos, te pedimos que bendigas a todos los hermanos presentes, a los que vienen en camino y a los que siguen y a los que nos siguen desde sus hogares. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, quien entregó su vida por nosotros. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a comenzar a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar un par de himnos para su honra y para su gloria. El primer himno está titulado Alcancé salvación y el segundo himno que entonaremos esta mañana se titula Pagó mi deuda. Muy buenos días, hermanos, vamos a alabarle. Muy buenos días, vamos a cantar. Un bonito día. Uno, dos. Sin
Un canto muy bonito. Alcancé salvación. Pago mi deuda, un hermoso canto. Bien, hermano, vamos a continuar. Vamos a esperar a los hermanos bien entrando también. Pagó mi deuda. Vamos a alabar. Amén, hermanos. Damos gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo por haberse sacrificado en nombre de cada uno de nosotros. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica alternada. En primera a los Corintios, capítulo 15, vamos a leer alternadamente los versículos del 1 al 23. Primera a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 23, de manera alternada, hermanos, vamos a leer acerca de la resurrección. Dice la palabra del Señor en primera a los Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana aún, estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Unidos, hermanos, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El Señor añada bendición a su santa palabra. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, hermanos, y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra convicción, que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos algún día. Amén, hermanos. Y vamos a seguir por eso alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar un himno más, este hermoso himno que habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Himno número 41, titulado Un día. Uno, dos. Bien. Un día Él viene, pues lo prometió. Somos como las
Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Pueden tomar asiento. Y aún esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con ansia, pues Él lo prometió y todas las promesas de nuestro Señor se cumplen, hermanos. Tenemos espacio, hermanos, para testimonios, para agradecimientos. Nuestro hermano Armando Fernández Acosta va a compartirnos en esta tarde un testimonio. Y si alguien más, hermanos, quiere pasar a tomar espacio en este culto para hablar de la grandeza, de lo que Dios ha hecho en su vida, puede hacerlo, hermanos. Adelante, hermano Armando. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Les voy a leer un pasaje de la Biblia, ahí en Salmos 9, 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Yo le doy gracias a Dios porque hace semanas tenía una oración por un amigo. Él ya está mucho mejor, gracias a Dios. Me hace falta ir a visitarlo, pero por lo mismo la pandemia está delicado. Y también le doy gracias a Dios por un viaje que tuvimos como familia. Dios nos permitió regresar con bien de allá en Monterrey. Y le agradezco también a Dios porque al día de hoy me está permitido cumplir un año más de vida. Que el Señor le bendiga. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Dice la Biblia que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros, ¿verdad? Y estoy delante del Señor para agradecerle el texto que tuvimos como lema el mes pasado, 1 de Juan 5:14, y sabemos que y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y le doy muchas gracias al Señor porque Él nos oye, pero también nos contesta, no nada más nos oye, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor porque hablando con Daniel, me dijo que había hablado con el pastor, el hermano José Luis Rodríguez, y van a presentar a las niñas, a mis nietas, y esto es un motivo grande, grande de gozo, porque el Señor está hablando con Daniel y con su esposa. Su esposa está recibiendo discipulado, y esto es motivo grande de gratitud para mi Señor. Y también porque el día de ayer le permitió a Madaí participar en el paseo que tuvieron los jóvenes, y ella anda noviando con un compañerito del Cebetis, y también pudo él estar allá, compartir, escuchar, y estos son gratitudes al Señor porque son peticiones contestadas. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta mañana pasamos la mesa directiva de la Sociedad de Jóvenes para dar gracias a Dios por el día de ayer. La verdad fue un día maravilloso, un día estupendo, un día donde vimos la mano de Dios reflejada en cada uno de los jóvenes. El día de ayer nosotros, la verdad, nos quedamos admirados. Cuando algo es de Dios, todo se da. 2 días antes teníamos un clima frío y estábamos con la idea, a lo mejor va a estar igual, a lo mejor vamos a tener problemas, a lo mejor no van a ir muchos jovencitos. Y el día de ayer un día maravilloso, la verdad. Y luego estábamos pensando, a lo mejor van a ir como unos 20 y tantos muchachitos, 30 muchachitos cuando mucho. Llegaron 54 jovencitos. Luego, otro problema que estábamos era, ¿qué les vamos a dar de comer? Porque ya eran muchos y la verdad estábamos que a lo mejor no vamos a alcanzar, a lo mejor, déjenme le subo porque ya.
En la mañana nos sobró comida. A mediodía, gracias a los hermanos varones, nos ofrecieron un trompo para 60 personas, pero pues para 60 personas normales, imagínense, 54 jovencitos cansados, con hambre, y pues ahora sí comemos el doble, ¿no? Y gracias a Dios fue suficiente y hasta sobró. Entonces, cuando algo es de Dios, todo se da de una manera maravillosa, de una manera inimaginable, y la verdad, le damos gracias a cada uno de los hermanos que nos apoyaron, a los jóvenes que estuvieron con nosotros participando, la verdad, felices, contentos. La idea era venirnos a las 3 de la tarde, 4 más tardar, a las 7 de la noche de plano les dije, ¿saben qué? Vámonos ya, y se querían quedar, hacer fogata, pero pues ellos tienen como 20 y tantos años menos que yo, ¿verdad? Entonces yo ya, y los hermanos que habíamos ido, pues ya andábamos muy cansados. Ya saben qué, jovencitos, vámonos. Llegamos aquí como a las 8, despuesito de las 8. Pero gracias a Dios, aquí el mensaje principal es de lo que Dios nos da, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que a veces en nuestras fuerzas, en nuestra carnalidad, en nuestra mente, pensamos a lo mejor no se van a dar las cosas. Pero si Dios tiene otra cosa para nosotros, créanme que no vamos a batallar en nada. Como les digo a ellos, si algo es de Dios, si tu plan va conforme a los planes de Dios, se van a dar de una manera que no vas a tener ningún problema en el camino. Pero si empiezas a ver una barda, empiezas a tener topes, empiezas a tener problemas, mejor párale, porque a lo mejor no es por ahí. Y gracias a Dios el día de ayer vimos la mano poderosa de nuestro Dios con cada uno de esos jovencitos que estuvieron, con la mesa directiva, con mi esposa y las hermanas que nos estuvieron apoyando con los alimentos, con los varones, con nuestro pastor que también nos facilitó todo para que se hiciera esto, con los hermanos que nos apoyaron con la enseñanza y con los intermedios, con los hermanos que nos apoyaron con las 23. Bueno, fue un mundo de gente, la verdad. Y solamente le damos las gracias a Dios por este día maravilloso. Ulises. Bueno, hermanos, la verdad estoy muy agradecido con Dios porque definitivamente el día de ayer los jóvenes le hicieron honor al versículo que tenemos como lema, que es el de Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La verdad, el día de ayer fue algo muy gratificante para mí ver a todos los jóvenes llenos de emoción, llenos de energía, viéndolos cómo se divertían de una manera, la verdad, yo como es mi primera vez al frente de la sociedad de jóvenes, no me imaginaba qué impacto pudiera tener un paseo así en los jóvenes, pero la verdad es que daban las 6 de la tarde, que era como el límite que habíamos puesto, y no se querían ir, y ya muchos estaban comentando de que el siguiente sábado, hermano, vamos también otra vez. Les digo, espérenme, me van a venir matando un día de estos. Pero la verdad es que estoy muy agradecido con Dios porque dentro de todo, la verdad es que estas actividades me demuestran que los jóvenes también están unidos, siguen realmente firmes, y la verdad, hermanos, si tienen la oportunidad de dejar que sus hijos se congreguen con nosotros, les aseguro que va a ser de mucha bendición para ellos. Estamos realmente recibiéndoles con los brazos abiertos, y el día que tú, joven que estás aquí, quieras estar con nosotros, eres bien recibido en cualquier momento que quieras estar. Dios les bendiga, hermanos. Ok, y por último, jóvenes, los invitamos para este jueves, viernes y sábado. A las 8 de la noche por Zoom vamos a tener una conferencia con un misionero, con nuestro hermano Dorian, el cual va a traer tres temas muy importantes ahorita para la juventud en la actualidad.
el cual será el noviazgo, la sexualidad y la depresión. Noviazgo, sexualidad y depresión. Lo vamos a tener por Zoom el jueves, viernes y sábado de esta semana. Jovencitos, conéctense, por ahí les vamos a mandar la liga. Si no saben cómo, aquí están las señoritas, los jóvenes, pregunten a cualquier joven o a mí directamente y nosotros les indicamos cómo hacerlo, cómo conectarse. Los invitamos, es muy importante, jóvenes, que aprendamos secularmente estos temas, pero es más importante hablarlos bíblicamente, ¿sí? Verlos de los dos lados, tanto secular como bíblicamente, para que podamos, cuando lleguen a una edad en la cual tengan que tomar una decisión, sepan qué hacer, ¿sí? Que no los jale el mundo. Entonces, jovencitos de 15 a 22 años, o incluso si algunos más grandes quieren estar con nosotros, adelante, son bienvenidos, más 23, intermedios, hermanos mayores, quien esté interesado en ese tema, hable con nosotros lo ingresamos al grupo y con mucho gusto para que también esté ahí con nosotros en estas pláticas. Que el Señor les bendiga. Gracias. ¿Qué tal, hermanos? Buen día. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, pues nosotros queremos agradecer al Señor. En este pasado día 2 de abril, mi esposa tuvo la oportunidad de cumplir un año más de vida. Damos gracias por ello, también porque durante este año y, bueno, lo que va de este año y el pasado, pues con este tema del COVID, los dos hemos estado muy expuestos al estar viajando por cuestiones de trabajo, y gracias a Dios en todas las pruebas que nos hemos hecho, en todas hemos salido negativos. Damos gracias al Señor también porque pues en nuestras peticiones y en nuestras oraciones Él nos ha escuchado conforme al embarazo que estamos llevando. Pues como ustedes saben, al principio no se podía dar este embarazo de manera normal, sino bajo un tratamiento, y pues tuvimos la bendición de estar embarazados de 2 bebés. Entonces, pues damos muchas gracias por ello. Pedimos de sus oraciones porque dentro de unos 15 días, yo creo, ya está programado el parto. Están por confirmarnos, pero aproximadamente 15 días. Y pues pedimos al Señor porque todo salga bien, porque es un embarazo gemelar y se le considera de alto riesgo. Pedimos de sus oraciones por ello. También por nuestras familias que también durante esta contingencia pues no han sufrido grandes problemas por ello, ¿verdad? Hemos tenido el trabajo, hemos tenido la salud y pues seguimos fieles en la palabra del Señor. Que el Señor esté con ustedes. Pues sí, como decía mi esposo, estamos agradecidos por lo que el Señor nos ha mostrado, su amor, su bondad. Ya a menos de 15 días, bueno, el día 15 nos dan más o menos la fecha ya programada. Estamos esperando nada más que los bebés pasen un poquito de los 2 kilos, que están ya en 1,900 cada uno. Y pues damos muchas gracias a Dios porque a pesar de cómo se considera un embarazo gemelar, pues hasta ahorita hemos estado llevando un embarazo muy tranquilo, muy pues muy normal, muy fuera de cosas de riesgo. Los bebés hasta ahorita se han portado muy bien, esperamos que cuando nazcan también así se porten. El doctor pues nos comenta, ¿verdad?, que nos puede dejar llegar hasta la semana 38, que es como un embarazo más o menos regular llega. Al principio pues nos había dicho que no, que entre la 35 y 36, pero gracias a Dios todo ha ido muy bien. Entonces pues el día 15 tenemos cita y ese día nos
programan ya el día del parto, y pues sí estamos muy agradecidos con Dios por todo esto, y así como dice el versículo que leímos, pues estamos confiados en que las cosas van a salir bien, así como hasta ahorita lo hemos llevado, y el Señor ha estado con nosotros. Muchas gracias. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por los testimonios, puros testimonios, hermanos, de gozo, de alegría, hermanos. El viernes teníamos nuestro culto donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el mundo, hermanos, también algunas personas que no conocen a Dios o no conocen a Dios de cerca, ¿verdad? Directamente, también a veces festejan, hermanos, pero con tristeza, pero nosotros los cristianos sabemos que el Señor Jesucristo no se quedó ahí enterrado en la tumba, hermanos. Sabemos que nuestro Señor ha resucitado, hermanos. Y por eso es nuestro gozo, hermanos, por eso es nuestra alegría, por eso el día de ayer se congregaron, se reunieron también los jóvenes en Amor Cristiano, por eso el día de hoy muchos hermanos vienen a hablar de lo que Dios hace en sus vidas cada día. Y juntamente nosotros como congregación nos gozamos con todos los hermanos que vienen el día de hoy a dar testimonio, hermanos. Y nos gozamos también a través de alabar el nombre de nuestro Dios. Yo les quiero pedir que se pongan de pie. Vamos a entonar, hermanos, un himno más. Vamos a entonar este himno hermoso, hermanos. Vean la letra, está titulado Ya pertenezco a Cristo, hermanos, porque ya no somos del mundo, hermanos, porque ya no estamos esclavizados en el pecado, sino en las buenas manos de nuestro Dios. Sí, 1, 2, 1, 2. Sí, sí, 1, 2, 3. Sí. Mi
buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por estar en este día, hermanos, reunidos como iglesia en este domingo de resurrección, que es muy importante, hermanos. Y antes de entrar al mensaje, reciban también gracias por las oraciones que se están haciendo por nuestro hermano Mario, porque le cambiaron la cirugía, hermanos, nuevamente. Se la pasaron para más adelante en otros días, creo que 6 días más. Pero él está confiado y gracias por las oraciones. Sigamos orando por nuestro hermano Mario. También oremos por la familia de nuestra hermana Rosalía, ¿verdad? Allá está la hermana junto con el hermano Israel para apoyar a la familia, hermano. Así que sigamos orando. Agradecemos, hermanos, la actividad de ayer. Los jóvenes, pues, en verdad, ellos tienen mucha pila. Yo no sé cómo le hace hermano Nazario, pero gracias a Dios por eso, hermanos. Estuvieron trabajando ya y se gozaron los jóvenes. Y gracias, hermanos. También, hermanos, agradecemos el ornato. El viernes nos lo dio nuestra hermana Marta Rita. Dios le bendiga. Gracias, hermana, con las flores rojas. Y hoy, en este domingo, la familia Fernández, por motivo de el cumpleaños de nuestro hermano Armando. Armando, ¿dónde estás, Armando? Hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades, Armando. Creo que está dormido ahí adentro. No es cierto, no es cierto. Ahí está, hermano. Está en el sonido, hermanos, ahí Armando, cumpliendo años. Hoy 19 años cumple, hermana. 19 años, Armando, ya. Está bien grande. El día 29 cumplió la hermana Blanca Sánchez. Está mi hermana Blanca. Dios le bendiga, hermana. Un año de vida. Dios le bendiga. Nuestra hermana Iracema Tronco está aquí en esta hora. Ella cumplió el 30 de marzo. Nuestro hermano Rubén Méndez, el 31. Nuestra hermana Damaris, el día 2 de marzo, ¿verdad? 2 de marzo. Oremos por nuestra hermana. Está a punto, ¿verdad? Dos bebés ahí, hermanos, y gracias por esa bendición. Entonces, hermanos, tenemos estas peticiones. Sigamos adelante. Hoy tendremos bautizos, hermanos, en la tarde. Hoy tendremos el culto. Seguimos también con el tema de la resurrección, pero tendremos bautizos por la tarde. Así que para que usted pueda venir y alabar a nuestro Dios y también apoyar a los hermanos que se van a bautizar. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 10, hermanos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. En el versículo número 18. Diez, 18, hermanos. Vamos a tocar el tema, la importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección, hermanos. Vamos a leer el versículo 18 juntos, hermanos, del capítulo 10. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué importante es saber que el Señor Jesucristo fue a esa cruz y murió por nosotros, por voluntad. Él fue y pagó ese precio para que nosotros pudiéramos ser reconciliados, tener comunión con nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos. Señor, gracias por darnos este tiempo. Gracias porque tú guardaste el día de ayer a los jóvenes, desde el más pequeño hasta el más grande, los varones, las hermanas, los consejeros, y fue bendición para la vida de ellos, Señor, y tú sabes lo importante que son también, Señor. Ahora te pedimos que nos permitas reflexionar sobre esta importante doctrina acerca de la resurrección de tu Hijo amado. Gracias, Padre, porque tú nos das tu palabra y
través de ella tenemos esta confianza. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tome asiento, hermanos. Abraham, hermanos, murió cerca del año 1900 antes de Cristo. 1900 antes de Cristo. Pero, hermanos, nunca se ha dicho que Abraham resucitó. Mahoma murió el 8 de julio del 632 después de Cristo. Y su tumba, hermanos, es visitada por todos sus seguidores anualmente. Él tampoco resucitó. El único, hermanos, que se dice que se resucitó es nuestro Señor Jesucristo. Y su tumba está vacía. Por eso Jesús dijo, hermanos, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La resurrección de Cristo, hermanos, es una de las grandes doctrinas fundamentales para nuestra vida y convicciones. Debemos de saber y debemos de creer que Cristo, hermanos, resucitó. Pero nuestra fe no es una fe ciega, sino que es una fe basada en evidencia histórica, en evidencia secular y en evidencia bíblica. Y todo eso, hermanos, lleva a que podamos nosotros estar confiados y estar seguros que en realidad, hermanos, sucedió eso. No es una historieta, no es una ficción, sino que es una realidad. En Mateo capítulo 12, hermanos, podemos ver nosotros la señal de Jonás. Y dice la palabra en el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús mismo, hermanos, nos dijo cuando Él estaba en la tierra, en Mateo capítulo 16, dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Pero este versículo, en la parte última, el versículo 21, dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesucristo, hermanos, pagó ese precio en la cruz. El viernes estuvimos recordando ese sacrificio a través de las palabras y también a través de los cantos pudimos también escuchar un mensaje, hermanos, que nos lleva a esa realidad de que Cristo murió. Pero la obra completa no solamente es su muerte, sino que también es su resurrección, hermano. Esa es una obra completa. La muerte y la resurrección, hermanos, van juntos. No podemos separarlos. Si nada más hubiera muerto y no hubiera resucitado, dice, vana es nuestra fe. Pero nosotros creemos en su muerte y en su resurrección, su sacrificio, hermanos, y su resurrección. En Mateo capítulo 17, versículo 22, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y el versículo 23 dice, y le matarán. Fíjense que antes de que sucediera, el Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos cómo iba a pasar. ¿Qué iba a pasar, hermano? El Hijo del Hombre iba a ser entregado. Le matarán. Pero luego dice, hermano, más al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Tal vez no entendían, tal vez se quedaron concentrados, hermanos, en lo que es la muerte. Pero la parte de la resurrección también era el mensaje que el Señor Jesucristo les está dando. Mateo capítulo 20, versículo 18, dice, hermanos, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen.
Esto, hermanos, antes de que sucediera, el Señor Jesucristo les está diciendo, va a ser entregado, voy a ser entregado, me van a condenar a muerte, los gentiles estarán lastimando mi cuerpo. Y usted sabe, hermanos, que el Señor Jesucristo fue azotado por los romanos. Duramente fue. Pero, hermanos, el versículo 19 dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Al final dice, mas al tercer día resucitará. Vea cómo el Señor Jesús, hermanos, está diciendo lo que iba a pasar antes de que sucediera, para que los discípulos no fueran sorprendidos, porque obviamente el enemigo iba a tratar de negar la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, hermanos, es un hecho histórico verídico. Es algo real, hermanos. Es algo que nosotros podemos estar confiadamente y creerlo. Jesús predice, hermanos, también la negación de Pedro y dijo de esta manera, hermanos, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Otra vez, hermanos, en Marcos capítulo 9 dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Tal vez no entendían bien, hermanos, los discípulos. Y qué hecho maravilloso es este, hermano, que Cristo está advirtiendo sobre el sufrimiento, pero también les está diciendo una y otra vez, al tercer día voy a resucitar. Al tercer día voy a resucitar. Jesús, hermanos, anunciando su muerte, dijo estas palabras en Lucas. Vea cómo lo registran, hermanos, tanto Mateo, tanto Marcos, tanto Juan, Lucas, lo registran. En Lucas capítulo 9, por favor, versículo 22 y al versículo 27. Lo voy a leer, hermanos. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y sea muerto. Eso lo estuvimos recordando, hermano. Cómo el Señor Jesucristo fue desechado, cómo el pueblo lo desechó, cómo los principales sacerdotes, cómo los escribas desecharon al Señor Jesucristo. El mismo Pilato, hermanos, 3 veces les dijo, yo no hallo en él alguna culpa, miren, lo voy a castigar y lo voy a dejar libre. Una vez, la segunda vez también, y la tercera vez también, hermanos, dice, lo voy a castigar y lo voy a dejar libre. Pero ellos dijeron, no, queremos que lo crucifiquen. Crucifícalo, crucifícalo. Y gritaron ellos. Bueno, y dice Pilato, yo me lavo las manos y que su sangre caiga sobre ustedes. Y ellos dijeron, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así es, hermano. ¿Me explico, hermano? Cómo es importante lo que estaba pasando en ese entonces, y ellos, hermanos, lo escarnecieron. Pero dice el versículo 22, hermanos, en la parte última, y resucite al tercer día. Qué interesante es. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de esto se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesucristo, hermanos, está hablando sobre la resurrección. Está diciendo una y otra vez que Él va a resucitar al tercer día. Un día como hoy, el primer día, la Biblia dice que el primer día de la semana. Recuerden, hermanos, que en el tiempo de Jesús,
Todavía no tenían los días nombres, no se llamaba lunes, no se llamaba martes, no se llamaba domingo. En la Biblia, hermanos, tenemos el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Cuando vemos la creación, igualmente tenemos el primer día, el segundo día, el tercer día. Es la forma de identificar los días de la semana en la Biblia. Por eso, hermanos, es que el primer día de la semana es el domingo. El domingo, hermanos, un domingo como hoy, el Señor Jesucristo, hermanos, resucitó. Un domingo como hoy, el Señor, hermanos, dejó esa tumba. Y es la única religión que puede decir que su maestro no está en la tumba. Nosotros, hermanos, no podemos decir, vamos a ver la tumba de Jesús y vamos a llevarle flores. Podemos ir el lugar es hecho, pero su cuerpo no está ahí. Está vacía. Nosotros no llevamos y le llevamos homenaje a la tumba. Las otras religiones, hermanos, tienen una tumba de sus líderes y van y lo visitan y le llevan ofrendas. Nosotros, hermanos, no tenemos eso. Y gloria a Dios por eso. Porque nosotros, hermanos, creemos en un Dios vivo. Jesucristo, hermanos, fue muerto en la cruz y fue sepultado. Entonces tenemos aquí la resurrección de Cristo y esa parte histórica es verídica. El lugar geográfico que se habla en la Biblia es algo verídico. La persona dueña de la tumba, hermanos, era un hombre que vivía en la mitad del primer siglo y es verídico. Era una tumba que estaba hecha en la falda de un cerro, hermanos, de Jerusalén y se puede localizar hoy en día. Jesús era un ser viviente, era un hombre completamente entre los hombres. Miren lo que dice Ignacio, obispo de Antioquía, en el año, hermanos, 50 después de Cristo. Este hombre, Ignacio, obispo de Antioquía, murió siendo lanzado a las bestias feroces en el concilio de Roma. Este hombre que voy a hablar ahorita murió siendo lanzado, hermanos, en el Coliseo de Roma, y antes se echaba a los cristianos, hermanos, para que los leones los mataran. A veces se nos olvida esas historias. A veces pensamos que el cristianismo solamente es disfrutar, pero el cristianismo, hermanos, a veces cuesta la vida. Amén. A ellos, hermanos, les costaba. Mire, este Ignacio, obispo de Antioquía, aproximadamente el año 50, el año 115, él vivió en ese periodo. Él escribió acerca de Jesús de la siguiente manera: fue crucificado y murió bajo Poncio Pilato. En la realidad, y no solamente en apariencia, fue crucificado y murió ante la vista de los seres celestiales, terrenales y debajo de la tierra. Volvió a levantarse a los 3 días. En el día de la preparación, luego, a la hora tercera, recibió la sentencia de Pilato, permitiendo el Padre que eso sucediera. A la hora sexta fue crucificado y a la hora novena entregaba el Espíritu. Y antes de la puesta del sol fue sepultado. Durante el sábado continuó bajo la tierra en la tumba en la que había puesto José de Arimatea. Esto fue lo que escribió este obispo. La certeza de los apóstoles, hermanos, está basada en la experiencia de que a ellos se le apareció, se mostró vivo a ellos. Es decir, al tener ese encuentro con el Señor, hermanos, no quedó ninguna duda. Y eso les ayudó y les fortaleció enormemente. Porque Jesús, hermanos, que había estado con ellos y que habían visto hacer la obra, murió. Y tal vez ellos dijeron, bueno, nuestro líder murió. Pero cuando Él se aparece, hermanos, Él los confirma y Él les da ese empuje para seguir adelante. Es por eso la fuerza del cristianismo, hermanos, debe de seguir adelante anunciando su palabra, su muerte y su resurrección, hermanos. Lucas escribió, hermanos, en el libro de Hechos,
Y mire que el libro de Hechos se escribió aproximadamente en el año 63 después de Cristo. Es decir, hermanos, ya habían pasado un tiempo aproximado de unos 30 años, hermanos, y Lucas escribió lo siguiente. En Hechos capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, hermanos, y dice, si lo tiene ahí, Hechos 1:3. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Jesús se presenta vivo, hermanos, a sus apóstoles y a otras personas. Dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiero resaltar ahí, hermanos, la palabra indubitable. Esta palabra es una palabra que en griego significa, hermanos, pruebas demostrables. Indubitable, hermanos, significa que hay pruebas demostrables. Es decir, nuestra fe no es una fe ciega, sino es una fe ciertísima. Es una fe verdadera, hermanos. Indubitable, entonces, quiere decir, hermanos, que nosotros, en ese caso, primeramente ellos, hermanos, tenían, hermanos, las pruebas para demostrar la resurrección de Cristo. Eran pruebas, hermanos, reales que ellos tenían para decir, Cristo resucitó, a mí se me apareció, conmigo habló, conmigo caminó. Mire qué tremendo, hermano, decir eso. Nosotros solamente lo podemos ver, lo podemos contar, hermanos, a través de lo que la Biblia nos está diciendo, pero precisamente Lucas, registrándolo eso, dice, hermanos, que Jesús se apareció con esas pruebas indubitables para que la gente no pudiera tener duda sobre la resurrección de Cristo. Los discípulos entonces, hermanos, llegaron a su fe en la resurrección por medio de esas evidencias, hermanos, que podían ser demostrables. Lucas escribió aproximadamente, le dije, en el año 63. Él investigó, hermanos, con testigos oculares. ¿Qué significa eso? Que cuando él está por escribir el libro de Hechos, él fue con personas. Le digo, cuéntame. Bueno, a mí se me apareció así, así, así. Cuéntame. Bueno, yo lo vi y se me apareció así, me dijo esto. Y entonces él, hermanos, comienza a registrar. Con personas vivas que estuvieron, hermanos, presentes con el Cristo resucitado. Qué maravilloso hecho, hermano. Qué cosa tan maravillosa, tan gloriosa. El que primeramente que aquellos hombres o personas, mujeres también, pudieran haber visto a Cristo resucitado. Y luego Lucas, hermanos, tomando un análisis, y mire que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, hermanos, es algo que destaca en los estudiosos, porque la forma de escribir, él era médico y entonces tenía una forma de escribir muy metódica, muy, hermanos, detallista, porque estaba acostumbrado a investigar. Y él lo hace, hermanos, para escribir este libro de Hechos, hermanos, y dice aquí en el versículo 32 del capítulo 2 del libro de Hechos, hermano, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual, ¿qué dice, hermano? Miren, ¿sí lo tiene ahí? Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, ¿qué dice, hermanos? Somos testigos.
Miren lo que está escribiendo Lucas en el año 63 después de Cristo. Le dice que él dice, todos nosotros somos testigos de la resurrección. No fue uno, no fue dos, no fue tres, que pudieran decir, bueno, es que son sus discípulos, ellos también están ahí, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Pero no, hermano, no es uno, porque Dios Padre sabía la incredulidad del hombre, hermano. Ahora vea, por favor, Hechos capítulo 3, versículo 15. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Otra vez, hermano. Hermano, imagínese, hermanos, estar predicando el mensaje del evangelio, pero le estaban predicando, hermanos, de la cual, mire, Cristo murió, Cristo padeció, fue a la cruz y Él muere, pero también resucita. Yo lo vi. Mire, predicar un evangelio, hermano, así. Qué tremendo, hermano, porque todos nosotros leemos. ¿Te acuerdas, Juan? ¿Te acuerdas, Pedro? ¿No lo vimos? Lo vimos al Señor, lo vimos a nuestro Maestro. Sí. Lo vimos cuando murió, pero también cuando resucitó. Y gloria a Dios por eso. Por eso dice, hermanos, de la cual nosotros somos testigos. Después de la resurrección, el Señor Jesucristo, hermanos, se aparece, da evidencias de la resurrección y son importantes, hermano, por el número de personas que le vieron vivo. Pablo escribió en la carta a Corinto, en el año 56 después de Cristo, que más de 500 personas habían visto a Jesús. Pablo, hermanos, está escribiendo esto, por eso tenemos registrado en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 3, hermanos. Mire lo que Pablo está registrando. Recuerde que Hechos en el año 63 después de Cristo, pero Pablo, la carta a los Corintios fue en el año 56 después de Cristo. Es importante para ver las fechas, para ver los tiempos, para estar también, hermanos, presente en lo que está pasando con relación al tiempo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. El mensaje, hermanos, bien claro, conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba profetizado. Y que le apareció, vea esto, hermano, a Cefas, le apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Amén. Y luego dice esto, ese grupo de 500 hermanos, dice, de los cuales muchos viven aún, otros ya habían muerto. Pero muchos estaban vivos en el año, hermano, en el año 56 después de Cristo. Es decir, aproximadamente 30 años después de su muerte y su resurrección, hermanos, Pablo está escribiendo y diciendo que Jesucristo se apareció y más de 500, y todavía de esos que se le apareció, algunos todavía están vivos, dando testimonio de la resurrección de Cristo. Cosa maravillosa, hermanos, el primer siglo de la era cristiana, donde podían, hermanos, haber visto a Jesucristo, donde podían haber visto también su muerte, donde podían haber visto también su resurrección y donde también eran testigos, hermanos, oculares. Es por eso, hermanos, que es cosa ciertísima. Son pruebas indubitables, pruebas que pueden ser comprobables. Pregúntale a él, bueno, pero es uno. No, pregúntale también a él, bueno, son dos. Pregúntale también al que está allá, al vecino. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cristo resucitó 9, 10.
11, 12, 500. Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó. En verdad Cristo resucitó, hermano. Pruebas indubitables. Es lo maravilloso que tenemos en la Escritura, hermano. ¿Qué cosa, hermanos? Las apariciones de Cristo, hermano, resucitado, hermanos, en la vida de las personas puede ser, y usted recordará a María Magdalena. El Señor se le apareció a María Magdalena, hermanos, en el Juan capítulo 20, versículo 13, hermano, dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, ¿tú lo has llevado? Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, hermano, conocí a María. Dice, María. Y volviéndose, ella le dijo, Raboni. Fíjese, hermano, platicando con el Jesús resucitado. Maestro, pensé que te habían movido, pero ahora veo que tú resucitaste. Qué cosa maravillosa es eso, hermano. Después de ver que su maestro estaba en la cruz y murió verdaderamente, ahora, hermano, se está platicando y dice Jesús, María. Imagínense, hermano, Jesús diciendo su nombre personal, porque Él los conoce a todos, y que nos diga por el nombre de nosotros, ¿por qué estás triste? Yo estoy vivo, yo resucité. Qué cosa maravillosa, hermano. No solamente tiene ese privilegio María, en Mateo capítulo 28, hermanos, tenemos a esas mujeres que volvían de la tumba, y dice en Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, que yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Quién le dijo eso, hermanos, a ellas? ¿Quién le dijo eso? El ángel. Un hecho, hermanos, sobrenatural. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Estaba vivo, caminando, lo reconocieron. La resurrección de Cristo, hermanos, no fue algo como una imagen, como un espíritu. Fue, hermanos, un cuerpo grandioso. Y les digo eso, hermano, porque un día nosotros vamos a morir. Pero un día vamos a resucitar con Él. Y nuestros cuerpos serán reconocibles y glorificados. Al Señor Jesucristo, hermanos, lo están reconociendo y está hablando. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, no temas, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Más tarde, hermanos, el Señor Jesucristo se presenta con aquel que le había negado 3 veces. Aquel que luego, hermanos, de haberle negado, dijo, su corazón estaba triste,
Su corazón estaba dolido porque le había negado al maestro. Pero en Lucas 24, 34 dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y luego dice el versículo 34, y ha aparecido a Simón. El Señor Jesucristo, hermanos, confirmó a Simón Pedro su resurrección. Luego vemos en el libro de Hechos a Pedro, hermanos, predicando con tremendos mensajes. Tengo, hermanos, 15 apariciones más. Sería tardado ver cada una de ellas. Solamente se lo voy a mencionar y solamente voy a dar el texto, hermano, pero son apariciones reales. A los discípulos de Emaús, Lucas capítulo 24. A los apóstoles, y Tomás estaba ausente, Lucas capítulo 24. A los apóstoles y Tomás presente, Juan capítulo 20. A los 7 junto al lago de Tiberias, Juan capítulo 21. A una multitud de 500, 1 Corintios capítulo 15. A Santiago, 1 Corintios capítulo 15. A los 11, Mateo capítulo 28. En la ascensión, en Hechos capítulo 1. A Pablo en Hechos capítulo 9. A Esteban en Hechos capítulo 7. A Pablo en el templo en Hechos capítulo 22 y capítulo 23 de Hechos. A Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 1. Son evidencias, hermanos, de la resurrección de Cristo. ¿Cómo no podemos creerlo? Sin embargo, hermanos, los enemigos, obviamente, hermanos, se quedaron callados y Lucas registra eso en el libro de Hechos. Al principio, hermanos, no presentaron refutación. En Atenas, cuando Pablo les predicó a los atenienses, algunos se burlaban de él porque decía, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pablo, hermanos, ante el rey Agripa, le predica acerca del Cristo que padeció y luego también de la resurrección de Cristo, hermanos, de los muertos. Y en la parte del versículo 28, el rey Agripa le dice, hermanos, por poco me persuades a ser cristiano. La resurrección de Cristo, hermanos, era el mensaje que tenía que predicar, muerte y resurrección. ¿Qué es lo que tenemos que predicar hoy en día? Que Cristo murió, pero que también resucitó. No quiero terminar este mensaje sin decirle, hermanos, algunas falsas teorías usadas para la refutación de la resurrección. Algunas falsas teorías, todas estas teorías pueden ser demostrables, hermanos, con evidencia bíblica, su falsedad, y con evidencia secular por escritores de aquellos tiempos. Una de las falsas teorías es que la teoría se llama la teoría del desmayo, que Cristo no murió, sino que se desmayó. En realidad, hermanos, Cristo murió. Estaba por tener el tiempo, hermanos, de reposo para tener la Pascua y no podían quedar los cuerpos colgados. Entonces, hermanos, les partieron las piernas a los malhechores, pero él ya, hermanos, había muerto. Nada más le clavaron una espada, hermanos, en su costado. Sí. Pero él ya había muerto, hermanos, cuando fue sepultado. Pero hay más evidencia. La otra teoría es la teoría del robo. Esta teoría, hermanos, prevalecía mucho en el tiempo de la resurrección de Cristo. Por eso, hermanos, los soldados y, hermanos, los religiosos pagaron para que dijeran que el cuerpo había sido robado por los discípulos. Pero déjeme decirle algo. No podían mover esa piedra. Esa piedra, hermanos, que tapaba el sepulcro, era una piedra grande
hermanos, y aparte estaba guardada por los soldados romanos. Los soldados romanos no podían perder el cuerpo. Imagínense, por eso le digo que hay evidencias bíblicas y evidencias seculares para debatir todo esto de estas falsas. La tercera, hermanos, es que la refutación de la tumba vacía. Una de ellas es que los discípulos robaron el cuerpo, los soldados estaban en la tumba, la piedra del sepulcro, hermanos, era extremadamente grande. Fueron los romanos los que sacaron el cuerpo, según algunos, hermanos. Otros dicen que fue José de Arimatea, hermanos, que movió el cuerpo. En realidad, se lo comento. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque en el mundo va a encontrar muchas falsas teorías de que Cristo no resucitó. Pero hay evidencia bíblica, hay evidencia, hermanos, también secular, escritores de aquel tiempo que dicen, hermanos, acerca de la resurrección de Cristo, para que nosotros no tengamos ninguna duda. Cristo resucitó verdaderamente, hermano. Cristo, hermanos, no se quedó en la tumba. Nuestro Dios está vivo. Y predicamos a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Amén. Vamos a orar, hermano. ¿Por qué no damos gracias por los testigos oculares que en aquel tiempo estuvieron, que vieron y que pueden dar evidencia? No son 5 ni 10, son muchos los testigos que le vieron, que hablaron con él, que caminaron con él, que platicaron con él. Jesús había dicho antes de su muerte que era necesario padecer y resucitar al tercer día. Y él lo cumplió. La ofrenda del Cordero de Dios fue aceptada por el Padre. Jesucristo hoy en día está a la diestra del Padre. Y dijo a sus discípulos, no van a estar solos. Gracias, Señor. Gracias porque no estamos solos. En este mundo, tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias, Cristo, por tomar nuestro lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque sin ti no podremos sostenernos. Sigue obrando en nuestras vidas para predicar este mensaje al mundo, a las personas, y aquellos que no creen puedan creer por lo que tú haces en su vida. Señor, sé con cada uno de nosotros para reconocer la grandeza de este hecho. Es por eso que hoy lo estamos haciendo. Maravilloso hecho. Una de las doctrinas muy importantes de la fe cristiana. Sigue obrando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con nuestro hermano Jesús. Recuerden, hermanos, hoy en la tarde a las 6 tenemos el culto, tenemos bautizos y tenemos también la comunión. Así que, hermanos, estemos a tiempo y podamos seguir recordando la resurrección de Cristo. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a alabar a nuestro Dios.
Sí, 1, 2, 1, 2. Con gozo al cielo me voy. Muy bien, hermanos, nos vamos a casa, vamos a orar. Hermanos, Señor, gracias por esta oportunidad de reunirnos y poder estar en este culto de resurrección, en este día especial. Te pedimos que seas con cada familia. Ponemos delante de ti la petición de nuestro hermano Mario, que tú seas con la cirugía, que seas con nuestra hermana Rosalía, con su familia. Te rogamos también, Señor, nuestra hermana Damaris, que tú seas con las peticiones personales que se están poniendo delante de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Recuerda, hoy a las 6 de la tarde, hermano.